Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio. Los saludan como siempre Balam y Cristian. Pero hoy no vamos a hablar de una película en concreto, sino nos vamos a ocupar de la llamada Fábrica de Sueños de Hollywood. Ujú. Y como seguramente ya muchos se habrán enterado, actualmente hay una huelga en Hollywood. Y decidimos que es lo suficientemente importante en este momento, pero sobre todo a mediano o largo plazo podría tener un impacto suficientemente fuerte, es decir, que nos podríamos quedar de alguna forma sin algunas películas o series, y por eso creo que es pertinente tematizarlo en un espacio que se llama Películas e Ideología. Entonces ahorita Balam les va a explicar más o menos de qué trata, porque he escuchado muchos comentarios al respecto, pero realmente quién está contra quién, todos participan, con qué intereses, y todo eso espero que hoy lo clarifiquemos un poco. Sí, sin duda. Consideramos que este iba a ser necesariamente un episodio especial. Esta cuestión sobre todo, digamos, atañe a quienes producen las mercancías que finalmente aquí terminamos analizando. Entonces, siguen siendo tan trabajadores como muchas personas y consideramos que era necesario. Además, no estaba de más decirlo. Este es el programa con el que cumplimos un año desde que entramos a YouTube aquí. Entonces, también estamos de alguna manera... Ya cumplimos el Feliz año. cumpleaños. Ahí está. Ok. Perfecto, pues entonces, sin más dilaciones, comencemos. Bueno, ya no es sorpresa, digamos, para nadie, a estas alturas supongo. Hollywood tiene actualmente una huelga. Y no es solamente una huelga única, sino que es una huelga de dos sindicatos. Tenemos una huelga doble. Parece ser, digamos, que es una situación que no se presentaba en Hollywood desde 1960. Estamos hablando de que ya son casi 60, un poco más de 60 años, desde la primera vez que algo así sucedió en Hollywood, una de las empresas más rentables y que más dinero produce en todo el mundo, sin lugar a duda. Sin mencionar, digamos, los grandes beneficios ideológicos y políticos que hemos tratado ya de aquí de hacer patentes. Entonces, bueno, parece ser que, digamos, la huelga de guionistas empezó el 2 de mayo, que es la primera que tienen desde 2007. Nada más que a diferencia de la de 2007, esta vez están teniendo un impacto mediático mucho más grande. La principal problemática para los guionistas es que en las plataformas de streaming, por ser, digamos, nuevos modos de producción de mercancías a las cuales no estaban acostumbrados, no les pagan regalías o pagos residuales por trabajos que previamente están haciendo, sino que únicamente, digamos, a los escritores o guionistas les pagan por escribir el guión y ya de ahí lo que la empresa gane con la producción que se genera al final no va a repartir o no reparte, digamos, las ganancias entre quienes participaron. Solamente les paga su participación y ya, digamos, el resto, lo que surge del lucro de ello, está totalmente, digamos, en manos de las plataformas de streaming. También, digamos, acusan que los desarrollos de la inteligencia artificial, sobre todo, digamos, su uso indiscrecional, el hecho, digamos, de que se ha reportado de que algunos productores de Hollywood no han recurrido o ya no tienen que recurrir a los guionistas, sino que les piden que escriban 1 o 2 capítulos y con base, digamos, en su estilo y en su forma de escribir, le piden a la IA que genere el resto de los guiones para el resto de episodios. Cosa que ya nos sospechábamos aquí viendo las películas de Marvel. Totalmente de acuerdo. Sí. Y bueno, finalmente... esto, digamos, de la inteligencia artificial, los usos que tengan, les provoca un gran miedo de perder sus trabajos, así como algunas otras cuestiones relacionadas a los derechos de propiedad, de compensaciones por la transmisión y de la integridad artística. La huelga de actores y actrices fue un evento que sucedió posterior al inicio de la huelga de guionistas y básicamente está, aunque tiene demandas, digamos, similares, como que, por ejemplo, también ocupan la IA para sustituirlos a ellos, sobre todo, parece ser y han denunciado que a veces llegan algunos actores, quizás no los principales, pero sí secundarios o de reparto, que nada más van a grabar un episodio y son reproducidos para el resto de episodios. O sea, a la persona le pagan lo de ese episodio y para el resto de episodios simplemente reproducen a través de la IA su imagen, su voz, su forma de actuar, todo lo demás. Entonces ya no lo necesitan. Entonces, básicamente, digamos, esta unión de las dos huelgas, la segunda huelga empezó el 14 de julio, no recuerdo si ya lo había dicho, y es la primera vez, digamos, que los actores y actrices en Hollywood se revelan, a diferencia de los guionistas, que fue en 2007 la última vez, los de actores y actrices tiene desde el 1980. Entonces también ya tiene 42 años
que fue la última huelga de actores y actrices. Y bueno, han recibido mucho apoyo de otras organizaciones del medio, tanto estadounidenses como europeas. Y claro, como ya lo mencionaste desde un principio, digamos, la táctica al final, o bueno, más bien, uno de los riesgos, consecuencias de esto es que se dejen de producir los temporadas o demás cosas que tenga la industria, como ocurre prácticamente con cualquier huelga en cualquier otro ramo o sector de producción, ¿no? Sí, digamos, resumiendo lo que acabas de decir, tenemos ahí dos intereses, quizás más, contrapuestos. Que esto es tristemente hoy en día poco mencionado en muchos casos, sino que se habla más tipo obrador de la unidad y la armonía, y en este caso vemos algo claramente, desde mi punto de vista, antagónico. Es decir, que tenemos por un lado al sindicato de actores y actrices, en el que están también casi todos, yo creo que nadie ha dicho que no, de los actores y actrices muy famosos y famosas, que también participan en la huelga. Ahorita vamos a ver qué tanto esto es por su propio interés y qué tanto quizás ayuda y sobre todo qué implica que estén en huelga, porque también quizás eso no está tan claro. Y por el otro lado tenemos a las empresas, que son los grandes estudios, como ya dijiste, como Disney, como Netflix, como Universal, como Warner. Es decir, ellos tienen su propia alianza. Es decir, podemos decir que hay dos uniones contrapuestas que luchan obviamente principalmente por el beneficio económico generado. Y la figura creo que más mediáticamente presente ha sido Fran Drescher, que quizás la mayoría ubica por la serie de la Nanny de los 90s. ¿La niñera? Exactamente. Y ella dio un discurso bastante sonado en redes y en varios medios de comunicación. Y traje nada más dos citas breves de ese discurso, porque sí me parece en su insistencia y su claridad bastante sorprendente, tomando en cuenta que seguimos hablando de Estados Unidos y de Hollywood. Y entonces la actriz asegura que su sindicato está dando una lucha histórica y que además no solo afecta a Hollywood. Eso me dio esperanza porque dijo, estamos proyectando algo que tiene que ver con todos los trabajadores en muchos medios en todo el mundo. Entonces, esa por lo menos chispa de potencialidad universal me gustó mucho. Abro la cita. Lo que sucede aquí es importante porque lo que nos está pasando a nosotros está sucediendo en todos los campos de trabajo. Cuando los empleadores hacen de Wall Street y la codicia su prioridad y se olvidan de los contribuyentes esenciales que hacen que la máquina siga funcionando. Y también hizo referencia a la influencia cada vez más creciente que tiene lo que tú también ya dijiste, la inteligencia artificial, que eso requiere, creo que urgentemente, no nada más en Hollywood, sino en muchos otros campos, repensar el vínculo entre empleado y empleador. Porque Hollywood no es la única industria en la que los trabajadores tienen una especie de miedo de ser reemplazados por máquinas. Y uno podría decir, por ejemplo, yo diría que eso es bueno, que entonces hay menos trabajo para los humanos, que se encargan las máquinas y tenemos más tiempo libre. Pero mucha gente lo ve como algo malo. Sería un punto a discutir. Y ya lo último es, como bien dijiste, esto ya tiene casi más de medio siglo de que no pasa eso. Y lo que ellos entonces proponen, cito otra vez una parte del discurso de Fran Drescher, dice, no vamos a seguir haciendo cambios incrementales en un contrato que ya no se toma en cuenta. Lo que está sucediendo en este instante con este modelo de negocio es que ya no se respetan nuestros derechos ya conquistados y pregunta entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es una absoluta locura. Y creo que ahí ella tiene un punto y sobre todo lo que me gusta es que aprovecha su presencia en medios, porque ella creo que tiene 5 millones de seguidores nada más en Instagram, y entonces ayuda a que incluso yo, que no la sigo, me entero de que ella es como la cara visible del sindicato de los actores y actrices. Fíjate, algo que a lo mejor no se mencionó al principio es que el sindicato de guionistas considera únicamente a los trabajadores del guión y de producción de ese estilo que están en Estados Unidos, que su número de afiliados son 11.500.
pero del sindicato que es de actores y actrices es internacional, no es solamente norteamericano. Entonces tiene aproximadamente 160,000 actores y actrices. Y una de las directivas del sindicato es que, digamos, una vez que entra en huelga o que se declara huelga, ningún actor o actriz puede participar en ningún evento relacionado ni en la producción ni en la promoción de las películas o, digamos, de los documentales, de lo que sea que hayan producido, de las mercancías culturales. Y justamente Franz Drescher, que como lo acabas de mencionar es la presidenta del sindicato de actores y actrices, dijo que los ejecutivos, o denuncia que los engañaron por 2 semanas. Digamos que 2 semanas antes de que ellos iniciaran la huelga, que eso empezó en julio, recordemos, y la huelga de guionistas empezó en mayo. Hubo 2 semanas en las que estuvieron discutiendo o en las que se sentaron a dialogar con los directivos de las principales industrias, aparentemente para solucionar el problema sin tener que llegar a la huelga. Yo creo que la gente que a lo mejor nos mire y ya tenga un poco de experiencia sindical sabrá que llegar al punto de huelga es cuando, digamos, llega un momento del conflicto que no tienes de otra. Entonces, sí, que llevas meses y que simplemente no hay acuerdo. Y que les vale madres. Entonces, parece ser que, digamos, los ejecutivos los estuvieron llevando como con 2 reuniones que no llegaron a nada para que ellos pudieran estrenar en esas 2 semanas Barbie y Oppenheimer, entre otras mercancías. Por eso se realizaron las últimas 2 galas digamos, las ¿cómo les dicen? La alfombra roja. Y las últimas 2 fueron las de Barbie y las de Oppenheimer. Y fueron las únicas que hubo sobre esos productos. Si la huelga de actores hubiera empezado antes, considera Drescher, las actrices y actores no se hubieran presentado a las alfombras rojas y demás presentaciones. Se trata de una lucha, pues es una lucha, digamos, de clases entre unos que tratan de aprovecharse de los otros para beneficiarse, ¿no? Ahorita vamos a eso, porque no estoy tan seguro, pero ahorita vamos a eso. Ok, venga. Y bueno, básicamente Drescher habla acerca de los contratos. Yo nada más quisiera mencionar algo último relativo a lo de la IA que ya habías mencionado, que creo que lo hemos mencionado aquí en algunas veces que hemos hablado de película, pero igual no está como de más, que pues, o sea, realmente la IA es un cambio tecnológico o es un desarrollo tecnológico, pero como lo menciona Paul Lafargue, que es, digamos, uno de los socialistas del siglo XIX, inicios del XX, que critica justamente la idea del trabajo que tenemos hoy en día, particularmente esa ética del trabajo que nos dice que entre más trabajemos, más buenos seremos también moralmente o mejores personas seremos. Bueno, Lafargue dice que el maquinismo o la introducción de las máquinas, en este caso una IA, en un sistema capitalista genera paro y miseria. Justo lo que, digamos, el miedo que se tiene. Mientras que con un triunfo revolucionario, suponiendo que pudiéramos acabar con el sistema capitalista, representaría el instrumento básico para trabajar lo menos posible y disfrutar intelectualmente y físicamente lo más posible. Yo creo que, digamos, como que nos habla un poco de la enajenación que existe dentro, incluso me parece, de la masa trabajadora, en este caso de actores y actrices y guionistas, que no alcance, digamos, a dilucidar que el desarrollo tecnológico por sí mismo no es lo que amenaza sus empleos, sino es el uso discrecional y la falta de reglas por parte de los ejecutivos que quieran utilizarlo para ganar más y pagarle menos a los trabajadores. Una situación trágica que hemos visto desde que inició el capitalismo. O sea, una máquina de telas que pudiera telar mejor que 100 mujeres implicaba que esas 100 mujeres iban a perder el trabajo. Pero no era tanto debido a la máquina del telar, sino a que las mujeres no tenían otra posibilidad de beneficiarse del trabajo o de subsistir que no fuese vendiendo su propia fuerza de trabajo, es decir, vendiendo su cuerpo y su tiempo de vida. Por eso parece tan trágica la relación, pero como lo hemos mencionado aquí, el problema no son las cosas, el problema son las relaciones sociales. Me parece que va... No, incluso para mí sería al revés. Es decir, para mí la amenaza sería que sigamos trabajando igual o más, ganando menos. Porque lo que estamos haciendo aquí es perdiendo tiempo de vida. Hay que llamarlo así. Cada vez se habla más del término libertad. Incluso ahorita, si hablamos quizás en otro programa de Argentina, ganó ahorita alguien que se asume como defensor de la libertad. Y para mí, la libertad principal sería más tiempo de vida. Es decir, trabajar menos. Y creo que ese concepto de libertad es algo que casi no se menciona en las discusiones políticas, sino se asume que lo peor que nos puede pasar es que trabajemos menos o que perdamos el trabajo. Quizás en ciertas ocasiones sí, pero yo diría eso abre una posibilidad, si se aprovecharía de cierta forma, a muchísima más libertad para los sujetos. Pero bueno, eso nada más como un punto para pensar las cosas de otra manera. Y quizás una reacción intuitiva de mucha gente ante la huelga en Hollywood podría ser, bueno, pero
todos esos actores, productores, guionistas, pues tienen dinero, tienen mansiones, tienen contratos de comerciales. ¿Por qué tendrían que estar en huelga y qué más les hace falta? Y un dato que yo no conocía es que el 90% de los actores en Hollywood no pueden sobrevivir con lo que ganan como actor o actriz. Es decir, que trabajan como mesero, en Uber, en Rappi, lo que ustedes se pueden imaginar dando clases, el 90%. Es decir, que no estamos hablando de los actores, digamos, de clase A o clase B. O sea, como gente como de DiCaprio, Brad Pitt, Meryl Streep. Y hay una lista de fácil, digamos, unos 100 aprox, más o menos, que obviamente no les hace falta ganar más, porque en cada película o serie ganan muchísimos millones de dólares. Y no estamos hablando de los que no son conocidos, que quizás son, como tú dijiste, los actores llamados de reparto o los que van comenzando. Porque todos ellos también en algún momento tuvieron que comenzar y no tenían mucho dinero, la mayoría. Entonces, nada más el 10% puede vivir del trabajo como actor. Y luego ya entremos quizás un poco a la discusión un poco más específica, porque lo que se le acusa principalmente, el problema es en principio o casi exclusivamente con las plataformas de streaming. Eso sería como el cambio por el avance tecnológico que marca una ruptura y que ahorita lleva, creo que, a un inevitable reacuerdo entre quiénes se benefician y de qué manera. Y entonces, las plataformas de streaming tienen, y ellos ni siquiera lo niegan, una falta de transparencia en el sentido de que no presentan datos de qué tanto se ve algún tipo de contenido, por ejemplo, en Netflix. Es decir, no tenemos formas de saber, o en este caso el actor que participa en una serie, bueno, ¿cuánta gente en un mes ve esta serie? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿En qué país? ¿Bajo qué minuto? ¿Qué temporada se vio más o menos? No presentan esos datos y entonces le pagan a los actores con una cuota, digamos, universal que no toma en cuenta la cantidad de veces que se reproduce esa serie. Y entonces, ante esta falta de transparencia, muchos actores exigen que tienen que presentar los datos para que el contenido que se consuma más, también Netflix se pueda obligar a que le paguen más a los actores que participaron en ese contenido que es más consumido. Pero, digamos, el problema aquí entra de que, bueno, si bien se trata de un intento que yo siempre voy a apoyar de distribución del dinero y de algo parecido a la justicia, un poco más de justicia, cabe por lo menos preguntarse que ahorita la figura del enemigo son los CEOs de las empresas, como Iger de Disney, entre otros. Pero también hay una parte de los llamados actores y actrices de clase A que se llevan por película o serie en promedio $20 millones, que es más lo que ganan los CEOs al año. Es decir, que no nada más los villanos, entre comillas, o los que son el problema, son los jefes de las empresas, sino hay algunos pocos actores que se llevan la gran parte de las ganancias. La pregunta aquí es, y te la quiero hacer, es si podemos asumir el mundo del espectáculo, del cual sin duda Hollywood forma parte, justo en su lógica interna. Es decir, que si de veras podemos decir que un actor o actriz vale esos $20 millones por una película, o si no, simplemente estamos hablando de algo que no tiene que ver ni con la capacidad de actuación de ese sujeto, ni con un valor generado por su trabajo, sino simplemente estamos diciendo, es una marca, y entonces Marvel, por ejemplo, lo pone en una película, esa marca, para que ojalá en todo el mundo vaya la gente a ver esa marca y con eso se justifique ese salario y aún así ganen dinero. Pero eso no tiene que ver algo realmente con justo o no, porque estamos hablando de algo que no se genera por un trabajo. Y creo que para mí ahí entra el problema, pero ahorita voy a datos duros de Netflix, pero digamos, esa es la primera pregunta que yo tengo duda, es que estamos hablando de algo que creo que es injusto por su propia lógica. No hay justicia en el mundo del espectáculo. Es como yo que me gusta el deporte. Ni los tenistas, los que juegan fútbol, los que juegan golf, ganan hasta más que estos y eso tampoco es justo. Pero es, digamos, el mundo del espectáculo que no puede funcionar desde mi punto de vista de otra manera. Entonces ahí, digamos, sería mi primera duda. Pues fíjate, ahora que lo mencionas me recuerda mucho a un pasaje de Marx justamente en El Capital, donde él
menciona que en realidad en toda sociedad las mercancías, en este caso las mercancías culturales, son producidas necesariamente a través de los demás, es decir, se producen en relación con el resto de personas y que incluso en este caso, digamos, en el caso de una película, requiere un trabajo colectivo descomunal, ¿no? Lo acabas de mencionar, digamos, los 20 millones de la persona que se le puede ir pagando, no sé, el actor o actriz, puede, digamos, que la rentabilidad de un producto cultural, digamos, una serie o una película, lo valga, pero realmente lo vale en gran medida porque parte de esos 20 millones, si no es que la gran mayoría, la extraen del resto del equipo de producción. Digamos, necesariamente para que algo pueda superar su rentabilidad tiene que haber alguien que no esté recibiendo la parte que le corresponde, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me parece que es evidente que se le están llevando, o más bien que surge del resto de lo que no le pagan al 90% del resto del personal. Porque, digamos, para que Brad Pitt se pueda ver magnífico en una pantalla, tienen que haber por lo menos unas 30, 40 gentes encargándose de solo su imagen, otras 30, 40 gentes encargándose de los enfoques de las cámaras, otras 30, 40 gentes escribiendo lo que va a decir, peinándolo, etcétera, etcétera, digamos, y promocionando su imagen y construyéndola a lo largo del tiempo. A lo que voy es, como lo acabas de decir, digamos, son... Yo diría de alguna manera fetiches, porque son como actores que que ganan más de lo que vale solamente su propia actuación, sino que ganan porque, como lo acabas de mencionar, son marcas, son mercancías, son actores, como decíamos hace un tiempo, que Hollywood no solamente tiene actores o actrices, sino tiene estrellas de cine. Y las estrellas de cine son justamente las marcas como Apple, yo creo que ese es el ejemplo más clásico. Y que en el fondo se reproduce esa lógica, ¿no? Yo, digamos, lo acabamos de mencionar un poco a Bob Iger, pero yo quisiera mencionar, digamos, cuando le entrevistaron a Sean Gunn, uno de los actores de Guardianes de la Galaxia, él mencionó, digamos, que en el fondo los ejecutivos de las compañías de streaming están ocupando la vieja táctica de divide y vencerás, ¿no? Significa que, digamos, aquí estamos de nuevo viendo esas luchas que a veces, digamos, cuando uno habla con algún huelguista, cuando está, digamos, en esta cuestión sindical, necesariamente salen peleas, que los productores nos dijeron que tal día y de repente no están respetando las reuniones, les exigimos tal. O sea, digamos, solamente viendo una huelga realmente cómo es en vivo, alcanzas a darte cuenta cómo los intereses de uno y otro lado se pelean durísimamente entre los otros. Es un jale y rebote y normalmente son los capitalistas los que no respetan ni siquiera las leyes que ellos mismos pusieron, porque dice un ejecutivo de uno de los estudios, menciona a Sean Gunn, dijo: el final del juego es permitir que las cosas se prolonguen hasta que los miembros del sindicato empiecen a perder sus apartamentos y sus casas. Es decir, hay que continuar con esto de la huelga hasta que para ellos sea insostenible continuar con la huelga, hasta que empiecen a perder sus apartamentos y sus casas. Sean Gunn dice lo siguiente: creo que cuando Bob Iger, que es el alto ejecutivo de Disney, habla de lo vergonzoso que es la huelga, necesita recordar que en 1980 los directores ejecutivos como él ganaban 30 veces lo que ganaba el trabajador más abajo. Ahora Bob Iger gana 400 veces lo que gana su trabajador más bajo. Y creo que eso es una maldita vergüenza. Es lo que dice. Yo creo que eso nos da como un poco un ejemplo de las razones fundamentales detrás de este proceso que estamos viendo. Estoy de acuerdo, pero nada más vamos a hacer un ejercicio ahorita de pensamiento de qué tal que es más complicado. Y para eso voy a tratar de hacer una comparación breve entre concretamente Netflix y una película de cine. Venga. Es decir, el informe anual de la compañía de Netflix mostró que la plataforma de streaming generó $8.1 millones de ventas en el segundo trimestre del año en curso, es decir, del 2023. Pero, comparando entonces con una película de cine, hay que tomar en cuenta que nada más una película, la secuela de Top Gun con nuestro héroe Tom Cruise, hizo el último año $1.500 millones en la taquilla. Una película. Fue la más exitosa del año 2022. Y esto creo que ya vuelve, por lo menos, entre comillas, un poco relativo el éxito de Netflix. Ahora demos un paso más adelante todavía. Para Top Gun, es decir, la película de cine, el gasto entre promedio en todo el mundo fue entre $9 y $15 de una entrada. Que es más o menos, otra vez, el promedio del mundo en el que hay Netflix, que es más o menos lo que cuesta la cuota mensual del servicio de streaming, pero que es para 30 días. En este caso, 30 días comparado con un boleto.
A lo que voy, obviamente no es difícil de adivinar. Puede que Netflix no esté ganando tanto dinero como parece, por lo menos no por película individual. Y eso nada más es un ejemplo. Ahora, el segundo ejemplo es que Netflix hizo en los últimos 4 meses 1.5 mil millones de ganancias. Si repartimos esas ganancias, todas, entre los 7,000 producciones que se hicieron en los últimos 4 meses, en los que en promedio participaron más o menos 100 empleados de Netflix, estamos hablando de un poco más de $2,000. Por producción. Por persona. Es decir, o sea, tienes 1,500 millones de ganancias en los últimos 4 meses. En esos 4 meses, Netflix está trabajando en 7,000 producciones, es decir, series, películas, documentales, lo que sea, en los que en cada uno trabajan más o menos 100 personas. En algunos 1,000, en otros días, pero digamos el promedio son 100. Entonces, si divides todas las ganancias de Netflix entre los trabajadores que participan en todos los proyectos de Netflix, llegas por trabajador en 4 meses a un poco más de $2,000. Es decir, a casi nada. El problema entonces, y esa es la pregunta que te quiero hacer porque creo que ahí está el meollo del asunto, es que simplemente los servicios de streaming entran un poco en esto de lo que yo llamo en la época neoliberal mentalidad gratis o de chatarra, es decir, que no quiero pagar mucho dinero porque pienso nada más en mí y no tomo en cuenta las consecuencias de lo que yo estoy ahorrando para la gente que está produciendo lo que yo estoy consumiendo y o comprando. Y en este caso, ¿cómo puede ser rentable algo para todos que te cobra lo mismo que un boleto de cine para ver una película una sola vez? En este caso estamos hablando de que tú pagas lo mismo, tú podrías ver no sé cuántas películas y series durante un mes por el costo de una entrada para el cine. Entonces yo creo que también, no nada más, el problema simplemente es que las plataformas de streaming no son tan rentables como a primera vista parecen. Porque como te acabo de dar, por lo menos en el caso de Netflix, si se repartieran las ganancias entre todos los trabajadores, es decir, que fuese casi el comunismo, una cooperativa, aún así sería muy poco dinero para todos. Es decir, que hay un problema entonces en cuánto se cobra a la gente que consumimos Netflix. Y además este artículo hizo un cálculo que para que cada trabajador de Netflix ganara más o menos suficiente para vivir más o menos bien, tendría que cobrar más o menos 6 veces más al mes. Y creo que nadie pagaría eso, o por lo menos casi nadie. O sea, por ejemplo, ¿cuánto paga la gente por el concierto de Taylor Swift, por ejemplo? Una entrada. Estoy seguro que mínimo 4 o 5 mil pesos. Pero si les dices, oye, tienes que pagar 500 pesos al mes por Netflix, dirían, pero de ninguna manera. Cuando realmente, ¿cuánta gente trabaja para que Taylor Swift haga un concierto comparado con cuánta gente trabaja en todo el mes en todas las producciones de Netflix? No se puede ni comparar. ¿Y por qué para una cosa las personas sí están dispuestas a gastar muchísimo dinero y para la otra les dices un poco más y dicen es que es demasiado caro y no voy a pagar? O sea, como que... Sí, claro, ahí yo creo que más bien es como la posición que uno adopta respecto a ello, pero pues es que sí le veo complicado, ¿no? Gana muy poco Netflix. No, yo no digo que ganen poco. El problema es el sistema, cómo lo armaron. El problema, a ver, obviamente una posible salida sería es que simplemente produzcan menos. Porque honestamente, y lo hemos hablado tú y yo fuera del aire, ¿cuántas cosas saca Netflix al mes de lo que nunca te enteras? El problema es, digamos, es que no es solamente Netflix, porque la competencia en el mercado y la producción de las mercancías no solamente depende de un productor, sino que en el fondo es una relación con el resto. Entonces, si Netflix deja de producir tanto y a tan barato, pues pasa lo mismo que digamos, en la industria en general. Ganan los autos, por ejemplo, que se construyen más rápido, es decir, que cuestan menos tiempo construirlos, que cuestan menos recursos construirlos, a los que les pagas menos a los trabajadores. Por eso tenemos a las plantas productoras aquí en México. O sea, y todo eso es como para obtener o aumentar el límite de la ganancia. Pero si empiezas a producir carros más caros, digamos, ya sea porque le estás pagando más a tus trabajadores o porque estás pagando más por una cierta... Te come la competencia. Sí, te come la competencia. O sea, eso no hay como forma. Digamos que la competencia en el mercado conduce a la producción de bienes manufacturados cada vez más baratos, que tengan menos valor de trabajo humano incluido y que sean más rápidamente consumibles. Exacto. Estamos en un, desde mi punto de vista, callejón sin salida. Aparente. Porque creo que se ha inflado demasiado
el mundo del streaming, digamos. Porque hubo un boom que inició en Netflix, que ya no sé ni siquiera hace cuántos años, hace unos 10, 15 años. Y luego, ¿cuántas plataformas ya tenemos? ¿Unas 10, 12? Ya prácticamente cada casa de cine, cada estudio tiene su propia plataforma. Paramount, Disney, X, todas. Y creo que hemos llegado al punto en el que no es sostenible que todo mundo quiera participar en la producción de series, ya sea para el cine o para las plataformas de streaming, sino es un mercado demasiado piramidal y demasiado encerrado, y no veo la salida, en la lógica del mundo del espectáculo, y por lo tanto estamos hablando de que a menos que estemos de un día para otro fuera de la lógica del capitalismo, estamos obligados a decir que o alguien paga más, o simplemente quizás se llegue a que menos gente pueda trabajar en esa industria, porque simplemente de esa forma no va a funcionar. Bueno, yo creo que sin duda, incluso en ese panorama, creo que los que son como más capaces o la gente más capaz de poder como buscar una salida también a ello, pues son los mismos actores y actrices y los mismos guionistas, porque, digamos, si ellos exigen más, entonces la industria, pero no solo lo están exigiendo a un productor, lo están exigiendo, digamos, en general al conjunto de la rama como tal de la producción. Digamos, esta clase de situaciones que tú mencionas son aparentes irracionalidades. Bueno, son irracionalidades propias, digamos, de la forma de producción. En este caso específico, me parece que son consecuencia de un tipo específico de competencia. Pero yo creo que si ellos empiezan, digamos, a exigir mucho más, entonces necesariamente las plataformas de streaming en su conjunto van a tener que poner más controles en la producción para asegurar que tanto su ganancia no se vea como tan afectada, como permitir justamente gozar al resto de trabajadores, aunque sea un poquito, de la riqueza que los demás están ganando. Porque independientemente de ello, digamos, no creo que se deba solamente a números absolutos, sino específicamente a números relativos. Esto que mencionaba Cien-Gun, de que ahora, digamos, el ejecutivo de Disney gana 400 veces lo de los años 80, digamos. No creo que la producción de películas en general o la producción de cualquier cosa en un ramo y la crisis de sobreproducción que viene relacionada con ello, cosa que ya está, digamos, teorizada desde el marxismo, digamos, no sea la misma o que haya cambiado demasiado de los 80s para acá. Lo que sí ha cambiado es como la concentración que produce el ejercicio específico la producción de estas mercancías culturales. Pero entonces yo creo que el punto es que sí, a lo mejor tienen que aumentar y a lo mejor tienen que con eso también ganar menos los ejecutivos, disminuir el ciclo de producción de contenido multimedia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo lo que voy es, ¿no te parece a ti más bien que justamente porque las exigencias de los trabajadores aparecen como realistamente imposibles o como prácticamente poco posibles, es que puede existir algo más interesante justo en lo que están pidiendo? Porque, digamos, ellos no parecen parar en sus demandas y además yo creo que seguramente ante muchos de esos planteamientos también entra una relación con el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, ofrecer servicios de médicos, atención médica especializada para que la gente que está trabajando ahí pueda gozar de ello, es, digamos, una ganancia que no necesariamente está relacionado con la ganancia de la producción, sino más bien con los tratos o como con forzar tanto al Estado, aparato estatal, como en este caso a la industria, a proteger mucho más a los trabajadores. O sea, yo creo que va por ahí, como forzarlos a hacer eso. Eso sí, pero como te acabo de dar el ejemplo, incluso si en el caso de Netflix o Disney, el CEO ya no ganara sus 20 millones al año y se repartiera todo justo entre los trabajadores, sería un salario muy bajo. Es decir, que simplemente hay un problema en qué tanto genero y cuánta gente estoy empleando. Porque creo que el problema es la lógica, porque mientras en los cines, es decir, antes de la época del streaming, se tenía que forzosamente apostar por lo que se conoce como la linealidad. Mientras que las plataformas de streaming apuestan por el paralelismo, es decir, mientras que en los cines solo se puede proyectar un número determinado de películas y por lo tanto en la producción de las mismas que hemos hablado aquí una y otra vez, se tiene que orientar para vender más o menos, un poco más por lo menos hacia el consenso, es decir, tiene que reflejar un poco más el sentido común de la época para que mucha gente vaya a verla y le encante la película. En Netflix, en cambio, por ejemplo, se puede intentar, y de hecho lo hacen, tocar todos los nichos.
porque cada uno puede elegir por sí mismo qué película o serie. Y a Netflix le da igual si 100 personas ven la misma película o todo mundo ve algo diferente. Lo que a Netflix le importa es que estés en Netflix. Y creo que ese cambio de lógica llevó a que se pensara que hay un panorama casi no llenable de oportunidades de que pueda ser una serie casi para cada persona. Pero el problema es cómo financio abarcar todos esos nichos. Porque entonces quiere decir, o las personas que, por ejemplo, quieren que se hagan películas sobre, a ver, cuál es un nicho, no sé, sobre música clásica, vamos a decir, que seguramente es una minoría. Ok, entonces las personas que quieren eso, ¿lo van a financiar? ¿O van a meter comerciales? ¿O cómo lo van a financiar? O sea, esa es mi pregunta. Que alguien en el capitalismo, porque estamos en eso, alguien lo tiene que pagar. Y creo que para mí ahí está el problema. Y por eso hice la comparación entre un boleto de cine y lo que pagas por Netflix. Porque nadie cuestiona por qué un boleto de cine en muchos países es muy caro. Aquí en México, de hecho, es más o menos barato, pero si te vas a Alemania, a Estados Unidos, estamos hablando de $20 en promedio por una entrada para ver una vez una película. Si la quieres ver 3 o 4 veces casi, entonces estamos hablando de $100. Porque todo el mundo sabe que para que una película se pueda hacer con un costo de, como Indiana Jones, que costó creo que 300 millones o algo así, alguien lo tiene que financiar. Porque si no, ya no se hacen esas películas. Y eso ha pasado. De hecho, también el cine se expone más al posible fracaso. Hemos visto que incluso casas de producción han tenido que cerrar por 2 o 3 películas que no fueron tan exitosas como proyectaban. En cambio, en las plataformas de streaming el riesgo es mucho mínimo, porque si haces algo para un nicho que no funciona, realmente no te afecta tanto. Es decir, que esa lógica yo creo que se tiene que tomar en cuenta. No puedes producir películas para todo mundo, para todos los nichos, a menos que subas mucho el costo. Es decir, yo sí veo una falla o por lo menos algo que no se toma en cuenta a la hora de hablar qué tantas cosas se hacen con qué tantos trabajadores y cómo se piensa financiar eso. O sea, veo que eso como que no se ilumina demasiado. Bueno, sin duda, digamos, es algo que no se ha discutido, pero necesariamente es una consecuencia, digamos, si los actores y actrices y los guionistas piden sus demandas, eso va a costar dinero. ¿Y quién lo va a poner y de dónde va a salir? Es algo que se tiene que tematizar. En consecuencia, también se tiene que, digamos, si ellos persisten en sus demandas, inevitablemente van a llegar a trastocar esa otra estructura. Bueno, yo creo que, porque si no, ¿de qué otra manera? A menos que el dinero de Estados Unidos venga directamente de impuestos, como que subsidien. Van a correr muchas personas. Eso va a ser la única solución. Bueno, eso en este momento sería una solución política poco viable o poco probable, porque justamente muchas de las personas, o sea, están en un momento muy articulado. Yo lo vería difícil. O sea, no creo que esté resuelto. No creo que se pueda decir de antemano de qué lado se va a girar la balanza. Yo no lo veo como tan así. Porque tampoco creo que los del sindicato de actores y actrices sean tan ingenuos como para no pensar en ello. No, eso para nada, pero... perdón, sí. Bueno, o sea, yo creo que va por ahí. Y finalmente, digamos, también se somete un poco a las limitaciones propias de los sindicatos, ¿no? Que, digamos, esa es una de las críticas en general que ha ocurrido desde inicios del siglo pasado. Pero regresando, digamos, al problema que mencionabas, yo, digamos, no lo vería tan diferente, por ejemplo, de las diversas crisis de sobreproducción que se han tenido. Bajo el capitalismo ha sido el único, digamos, sistema en el que, digamos, productores de manzanas, productores de aguacates, productores de lo que quieras, han tenido que quemar cultivos enteros simplemente porque sus precios en el mercado, habiendo, digamos, una sobreproducción de los mismos, disminuyen demasiado. Llegan a disminuir tanto que no cumplen ni siquiera el precio de producción. Entonces llega un momento en el que se destruyen las mercancías porque es demasiado. Porque son demasiadas las cosas. ¿Cómo se solucionó eso, digamos, dentro de los gobiernos que establecieron algún tipo de controles? Bueno, mínimos precios, mínimas bases de producción, poner límites también a ello. Y cómo, digamos, es una situación similar, pues. O sea, a lo que voy no es una situación nueva, no es la primera vez que se resuelven cosas así de esa manera, pero necesariamente van a incluir como poner controles sobre la producción. Yo creo que es un poco nuevo en ese sentido, porque no se había tenido tampoco una industria con tal capacidad de producir, digamos, yo creo que una de las producciones de hoy en día, no sé, imagínate, pongamos Chernobyl, ¿no? Que es, digamos, una serie que hablaremos pronto de ella. Esa producción en sí misma, con todas las características que tiene, hubiera valido hace unos 40 o 50 años, no sé, 10, 15, 20 veces su precio. Porque, digamos, el avance tecnológico que tiene, las capacidades que tiene, son muy, muy altas. Lo que lo abarata es el desarrollo tecnológico por un lado y la disminución de pago a los otros, que
en términos marxistas es disminución de capital, aumento de composición orgánica del capital y plusvalía relativa, si no mal recuerdo, que es el punto. Entonces, yo a lo que voy es, no es un problema insalvable, no creo que, digamos, como es también de sobreproducción, no creo que sea distinto de otros problemas que se hayan tenido. Y necesariamente va a tener que entrar el gobierno de Estados Unidos y se tendrán que pelear por controles, yo creo. Porque es un problema que se tiene que resolver necesariamente si los huelguistas avanzan. Si yo fuera del lado de los empleadores, es decir, de las grandes empresas de streaming, el discurso sería muy fácil. Les voy a decir, ok, yo haría una conferencia de prensa y les digo, ok, si cumplimos con las demandas que exige el sindicato, el costo de servicio de Disney y Netflix van a ser $100 al mes. Ustedes digan, esta es la opción 1, que sería para que todo el mundo tenga un salario por lo menos digno. Opción 2, corremos la mitad, usamos la inteligencia artificial y el costo sigue siendo el mismo. Hacemos una votación popular. ¿Qué ganaría? Pero que en las audiencias en general, dentro del sindicato, no. Ganaría No, pero yo te hablo de que todo el mundo, por lo menos en Estados Unidos, pueda votar. ¿Cuál es de las dos opciones quieren? ¿Quieren pagar más para que la gente viva de manera digna o quieren que paguen lo mismo y corramos a la mitad? No, pues obviamente lo segundo. O sea, serían como mucho más perceptibles a lo segundo. Pero, digamos, el resto de las personas no son quienes tienen la decisión final, sino el sindicato. O sea, y las acciones que la decisión final la va a tener la presión que va a existir o no sobre las grandes empresas en el momento que se acerquen, sobre todo los Óscares, que creo que son en febrero, o los premios, creo que los Emmy son un poco antes. Es decir, cuando venga esa época de premiación, que también es muy importante para Hollywood, si sigue la huelga, no se llevaría a cabo. Ese momento de presión podría llevar a que cedan en algunos puntos, pero aún así el discurso, y por las cosas que te acabo de decir, según yo está claro, de que si se cumplen ciertas demandas, lo cual yo nunca estaría en contra de eso, sobre todo el salario mínimo para algunos debe de ser, por lo menos para que no se mueran de hambre, pero si se cumple eso, ¿quién va a asumir el costo de eso? Y sabemos que, ok, incluso si se bajan el salario los demás altos y todo, no va a alcanzar para todos. Tienen que subir el costo para que gente como tú y yo, que tenemos ese tipo de contratos con Netflix, paguemos más. Y no creo que el público en general esté a favor de eso, sino que el discurso va a ser en mediano o largo plazo, nos quedamos sin series, nos quedamos sin películas, como dice Iger, son unos locos comunistas que quieren aquí acabar con Hollywood, y aparte quieren que ustedes paguen más. Ya me imagino ese discurso, y creo que sí va a tener éxito, y bajo la presión del público va a haber, creo que cada vez más chance de que sí se salgan con la suya, van a correr gente y van a sustituir, como lo quieran hacer, como bien dijiste, a mucho trabajo humano con trabajo de máquina que ya no es humano y sale mucho más barato. Bueno, yo creo que sin duda, digamos, puede ser un... Es que no lo veo como tan fácil, o sea, yo creo que tampoco son como tan ingenuos los del lado de la huelga, porque digamos, no todas las concesiones necesariamente refieren un impacto así muy duro en la cuestión económica. Yo creo que también es llegar como a acuerdos con quienes están, digamos, ahí. Por ejemplo, si una producción específica genera una ganancia específica, aunque no sea mucho, digamos, ya simplemente tener la capacidad o la potestad de que se respete tu trabajo intelectual respecto de ello y poder recibir algo en compensación de ello, ya es, digamos, un logro en sí mismo. Después viene la regulación de la industria, que sí es, digamos, es un tema mucho más complicado y realmente pareciera fuera de alcances para el sindicato en realidad. Sí. Yo nada más quisiera, digamos, ya es lo último que tengo, hablar un poco también de la necesidad de los sindicatos, que creo que, digamos, hoy en día los sindicatos o no son tan bien vistos o simplemente definitivamente no existen en muchas ramas de la producción. Y yo creo que, digamos, justamente eventos como este realzan un poco el valor, yo creo, de los sindicatos. Que lamentablemente, digamos, en la situación en la que estamos, un sindicato como el de los actores, pese a tener tal poder y tal peso, no es capaz de mover a las industrias como si lo tenían, digamos, capacidades antes. La necesidad de los sindicatos radica en que son asociaciones profesionales que pueden hacer lo que ninguna otra institución pública puede, ser capaces de conocer al mínimo detalle las condiciones de trabajo existentes. En consecuencia, también son las ramas más capaces del cuerpo social para establecer controles y denunciar abusos. El problema de los sindicatos corruptos me parece a mí que es un problema que en México se deriva de la evidente democracia, de la falta de democracia en general que existía, pues había una dictadura, pero que creo que también puede ser, digamos, superable. Y este es uno de los debates que se tiene mucho dentro del sindicalismo.
digamos, incluso los mismos sindicalistas, cuando hablas con alguno u otro, reconocen, digamos, casi al instante te dicen qué elementos fallan dentro del sindicato. El problema, digamos, es que no tienen suficiente poder para cambiarlo. Sin embargo, digamos, es importante saber que existen y siempre han existido esfuerzos por construir mecanismos que sean mucho más democráticos, como realizar elecciones combinadas con tómbolas, por ejemplo. Y de la misma manera que hay muchos sindicatos, principalmente, pero no exclusivamente en Europa, que realmente funcionan de manera democrática. Aunque también, digamos, de nuevo, el problema es que ahorita estamos saliendo de una etapa que es el neoliberalismo, en donde, digamos, leído de una manera más bien en términos de lucha de clases, prácticamente es la victoria histórica de los capitalistas durante los últimos 45 años. Entonces, realmente venimos de un momento en el que los sindicatos, por ser herramientas de los trabajadores, pues están prácticamente fragmentados, están debilitados. Quizás esta huelga de Hollywood tendría mayores implicaciones en otro contexto. Pero por otro lado, digamos, es que también he visto como bastante evidencia, sobre todo, digamos, si alcanzas a ver número de huelgas que han existido en Estados Unidos, por ejemplo, y te remites desde los 50s, y entonces tú alcanzas a ver, digamos, en los números como son muchas huelgas por año en Estados Unidos, por periodos así muy largos, y luego llegas, digamos, a los 80s, van bajando, y el periodo que va de 2000 a 2015, 16, prácticamente está muerto. O sea, no hay casi ninguna huelga. Sin embargo, fue justamente a partir del 2018-19 que las páginas, digamos, de datos de huelgas empiezan a llenarse de nuevo. Y empiezan a llenarse. Y ya 2022 está llenísimo de huelgas, porque también se junta la cuestión de las huelgas de Starbucks, por ejemplo, o de Amazon, o de Chedraui. O sea, digamos, a lo que voy es, no sé qué tanto también podamos ver esto reflejado, qué tanto impacto tenga esta movilización de un sindicato, en términos discursivos sobre todo, para motivar a otros sindicatos, particularmente en Estados Unidos, a intentar algo, a intentar moverse también. O sea, yo creo que es como la única solución o la única forma de resolver problemas que se me ocurren ahorita. O sea, que pudieran aumentar su fuerza como tal. No, eso obviamente sería algo profundamente positivo. Yo nada más aquí soy más escéptico porque se trata de Hollywood. No se trata de un servicio, digamos, socialmente, entre comillas, necesario, que implica lo que hace Amazon, tal vez también Starbucks. Ahí es mucho más claro. Y estamos hablando además de algo transnacional, que implica a muchísimos más países que, entre comillas, nada más Hollywood, con algunos actores que quizás son de otros países. Pero yo creo que simplemente el problema para mí es, en síntesis, para ya acabar, que no todo mundo puede trabajar en Hollywood. Y creo que si se mira en su conjunto, el negocio de las plataformas de streaming no es tan lucrativo como parece a primera vista. Por supuesto, yo jamás voy a estar en contra de que se exijan condiciones de trabajo más dignas y un salario por lo menos mínimo con el que no te mueras de hambre. Yo creo que eso estaría fuera de debate. Y espero, eso es, digamos, una esperanza quizás un poco perversa de todo eso, es que con el éxito que tuvieron Barbie y Oppenheimer en las taquillas, que otra vez las casas de producción volteen quizás más al cine y dejen de lado un poco las plataformas de streaming y vean la fascinación y los eventos magnos que creo que únicamente puede provocar una película que se hace y que se estrena únicamente en el cine y no en las plataformas. Puede ser, pero digamos, aún así creo que es valioso tener como la otra consideración, ¿no? Que en las relaciones de poder o en las correlaciones de fuerzas, desde este punto de vista, sí está difícil para los huelguistas, ¿no? Realmente no la tienen nada fácil. Y es importante verlo, y que creo que a veces, digamos, en los análisis de izquierda se pierde mucho como en el optimismo, pero es importante ver esa realidad así como es. A ver qué pasa, ¿no? Sí, pues nuestros mejores deseos para los huelguistas. Obviamente, digamos, los apoyamos, como acabamos de argumentar. No solamente creemos que su lucha es justa, sino además tenemos argumentos para suponer que es necesaria. Y diciendo eso, pues nos vemos entonces el siguiente domingo. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Bye.